de mi parte también creo que ya sé aquí hacia qué tema dirigir mi proyecto, pero me falta ampliarlo, enfocarlo de una manera más específica. Muy bien, muy bien. Idealmente, como les he dicho, que esté relacionado, número 1, con su carrera, número 1. Número 2, con saberes previos, que no se metan a Honduras, no se metan a hacer investigaciones en torno de algo de lo que no tienen ni idea. Por ejemplo, que a mí me dijeran, Jorge, ¿qué tal si le entramos? Te pido que me hagas una investigación acerca del diseño de naves espaciales. Entonces, definitivamente que voy a andar perdido desde un principio, completamente extraviado. Entonces, es un extremo, pues, para una tesis para evaluar el desempeño de capitanes de submarinos nucleares, para poner otro ejemplo así. Es imposible que podamos entrarle a cosas donde no tenemos la más mínima idea. Entonces, eso es muy importante. Luego, idealmente que esté vinculado a su ocupación, a su trabajo actual, una propuesta, un proyecto que quieran llevar a su institución, su lugar de trabajo, puede ser, o en algún caso que tengan previsto hacer una intervención, una especie de pasantía. Como les decía, he visto en algunas carreras que hacen una especie de pasantía de investigación, por ejemplo, en una ONG, en una fundación, y que a partir de esa intervención ustedes pueden generar su anteproyecto, proyecto y su trabajo final de graduación. Me da mucho gusto ver más rostros. Eso me alegra mucho. Vieran qué contento se siente uno de ver rostros como los de Milka, Carla, Anet, Raquel. Y a Rocío le veo un dibujito ahí simpático también, y que me hace que parpadea, qué lindo. Muy bien. Entonces, si no tienen claro el tema, pues podemos ir avanzando, que no podemos quedarnos esperando a que tengan claro el tema. Para mí, que idealmente en el transcurso de las primeras 4 sesiones puedan ya tener más claro su tema. También hemos sugerido, pueden consultar con amigos, amigas, familiares, con sus compañeros de trabajo, con sus jefes o con sus catedráticos de la especialidad para poder ir filtrando su propuesta. Muy bien, hoy nos va a ocupar ya el entender ya un poco adentro la estructura, el armazón, el esqueleto, el dominó, en algunos de su trabajo final de graduación, y nos ocupará hoy que demos algunas ideas, algunos tips en torno de lo que es el marco conceptual. Y en este sentido, pues nos apoyaremos siempre en los libros que hemos recomendado, que hemos dado de bibliografía básica, pero también en uno de los documentos que les di al principio, que es la guía para la entrega del trabajo final de graduación. Ese documento que es, digamos, el documento que yo utilizo para revisar los trabajos finales de graduación después de haber sido aprobados por un asesor. Hay un protocolo, una guía que me entregan a mí, me entregaron de parte de la universidad. Cada cierto tiempo lo actualizan, le van modificando algunos detalles. Y entonces parto de ese documento para tener que ustedes desde un principio tengan claro a dónde tienen que llegar
y cómo deben llegar. Porque me ha ocurrido más de alguna ocasión que me encuentro con los estudiantes que no siguen el protocolo. Ya ha sido aprobada la tesis por el asesor y les digo, pero mira, tal cosa te hace falta. No sabía al respecto, no me explicaron eso. Entonces, mejor que sepan hacia dónde tenemos que llegar y de qué manera vamos a llegar para que quede más claro. Entonces, pienso que vamos a ir con seguridad, vamos a ir avanzando. Estoy seguro que va a ser gratificante este caminar, va a ser edificante, va a ser de mucho aprendizaje y que les va a servir no solo para su trabajo final de graduación, sino para muchísimas cosas más. Entonces, sin más prólogos, si no, ustedes no quieren decir, preguntar, comentar más que lo que ya escribieron Sergio y Janet, entonces entremos un poquito. Hola Michelle, ¿qué tal estás? Gusto saludarte también. Mucha alegría verlos a todos. Muy bien, vamos a... Bueno, se me está escapando otra vez. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Estamos claros que estamos grabando. Pues. Muy bien. Entonces, ya tienen el documento que vamos a socializar. Y hoy nos ocupa, como les digo, esta parte que es muy importante de su anteproyecto, el marco conceptual, ¿sí? Y los contenidos que incluye el marco conceptual, al menos acá en la Universidad de San Pablo, son los antecedentes, la justificación, los objetivos que se subdividen en objetivos generales y un general y específico. Debemos partir de que lo que estamos haciendo en realidad es una tesis, aunque le denominemos trabajo final de graduación, es una tesis, que esta debemos entender que es una conclusión, una proposición, una opinión o teoría que se mantiene con razonamientos. Esto es particularmente importante porque en la lógica, hay 2-3 elementos que son invariablemente importantes en la lógica, que cuando nosotros emitimos opinión, una explicación o una argumentación, al dar nuestra opinión, estamos planteando una tesis, o sea, mi punto de vista. Pero generalmente todo punto de vista va a encontrarse toda tesis tarde o temprano con una antitesis o un punto de vista contrario. Y esto es muy importante tenerlo claro. Que cuando vayamos haciendo nuestra investigación nos vamos a encontrar con objeciones, con puntos de vista diferentes a los nuestros, y lo que se pretende es que a partir de esa dialéctica, de esa interacción entre tesis y antítesis, lleguemos a una síntesis que sean nuestras conclusiones, ¿sí? Entonces, tenemos que tener claro que es una tesis, es nuestra opinión. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando una persona no está habituada a realizar trabajos de investigación, cree que los trabajos de investigación, lo dije la semana pasada, es simplemente copiar y pegar lo que otros han dicho. Y eso de ninguna manera tiene que ver con una investigación. O sea, eso es simplemente una recopilación de fuentes que está relacionada en alguna medida con lo que se llama el estado del arte, los antecedentes que vamos a ver, pero
La tesis de ninguna manera se puede limitar a copiar y pegar información de otros autores. Debe evidenciarse con propiedad que es la opinión del autor, de la autora, y que esa opinión está sustentada en hechos, en resultados, en una intervención, un estudio que se le dio seguimiento a lo largo de algunos meses y que llegó a buen término con conclusiones, con propuestas, con resultados, con recomendaciones. Entonces, ante todo, que quede muy claro esto. Continuando entonces con la exposición. Entender que una tesis, pues lo que nos ocupa a nosotros es un trabajo de carácter científico, habitualmente para obtener un grado universitario. En este caso será una tesis de grado, como un trabajo de investigación que ustedes realizarán y empiezan a realizar desde ya al término de la carrera universitaria, pero lo empiezan a hacer ya porque lo que se pretende en la universidad es que haya un ciclo cerrado en su formación. Lo que se pretende es que después de 4 años de estudios universitarios, ustedes resulten graduados, que coronen su trabajo. Esto es particularmente importante porque históricamente en Guatemala, por ejemplo en la Universidad Nacional y en algunas otras universidades, ocurre que hay muchos profesionales sin título. Hay muchísimas personas que cerraron pensum, se sometieron, por ejemplo, a un examen privado, pero nunca pudieron entregar un trabajo de investigación. O lo entregaron, pero nunca fue aprobado, se quedó a medias. Incluso hicieron alguna intervención, un EPS, una pasantía, pero nunca coronaron su trabajo. Y en otros casos, pues los trabajos de investigación se llevan 1, 2, 4, 5, 10 años y pierden vigencia. También ocurre eso. Entonces, lo que se pretende en la universidad es que ustedes salgan graduados dentro de 4 años. O sea, al poquito tiempo de cerrar pensum, ustedes ya estén sometiéndose a examen de graduación. Eso es lo que se pretende. Y entonces ha sido muy exitoso. Yo lo miro con muchos jóvenes que fueron mis estudiantes hace 4 años y ya están graduados. Entonces es muy exitoso y además muy satisfactorio, muy gratificante saber que realmente se van a graduar, Claro, habrá alguno que otro caso que no, pero la idea es que la gran mayoría se gradúe. En el caso, yo lo vi por primera vez con una de mis hijas. Ella estudió en el exterior y el sistema de trabajo fue así. 4 años y ella prácticamente al mes de cerrar pensum ya estaba graduándose. Y ya nos tocó viajar a toda la familia al otro país donde ella estudió a celebrar con ella su graduación. Y nos ocurrió con otra de las hijas. El proceso fue muy engorroso, a pesar que muy buen estudiante, pero muy engorroso. Y 2, 3 años después de haber cerrado pensum, se estaba graduando. Entonces, también ser eficientes en que el trabajo se corone. ¿De acuerdo? Bien, sigamos entonces sin tantos distractores. Y entonces entender que una tesis amplía o profundiza en un área del conocimiento humano, aportando una novedad, una revisión crítica, aplicando lo aprendido en la carrera, utilizando métodos científicos. O sea, en una tesis lo que se pretende es hacer un aporte nuevo, diferente,
o con un enfoque distinto de el análisis de una situación-problema. No se trata de repetir lo que ya se ha dicho, o como se dice popularmente, no se trata de descubrir o inventar el agua hervida, el agua azucarada. Ya teniendo una idea más clara de lo que es una tesis, pues entramos al primer capítulo de la tesis o del trabajo final de graduación o del anteproyecto en lo que a ustedes ocupa ahora, es el marco conceptual, entendido como la recopilación, la sistematización, la exposición de conceptos fundamentales que permitirán desarrollar la investigación que ustedes están empezando a esbozar, a formularse. Será en cada una de las áreas o en las diferentes áreas donde ustedes se están formando. Este marco conceptual es el que permite orientar las búsquedas de ustedes como investigadores, identificar la metodología necesaria, permite establecer un consenso mínimo entre ustedes y el lector, van a ser sus revisores, también sus familiares, sus amigos, sus compañeros de estudios, de trabajo, al respecto del lenguaje y los conceptos que manejen. Las funciones del marco conceptual pues son orientar la investigación, fundamentar y justificar las preguntas que se formulan en cuanto al objeto de estudio. Debe basarse en trabajos previos que orienten y permitan diferenciar la nueva investigación. Esto es importantísimo. Hay una frase atribuida a Isaac Newton que muchas veces aparece la imagen que él está sobre otros grandes sabios, por decir algo, Galileo, Copérnico, Kepler, entre otros, y él dice, logré llegar más alto porque me apoyé en hombros de gigantes. Entonces, debemos entender que nosotros estamos como construyendo un edificio, en el caso de las arquitectas, los arquitectos o ingenieros, construyendo un edificio grada por grada, nivel o planta o piso por piso, y entonces no vamos a empezar construyendo un séptimo nivel, un quinto nivel a partir de cero. No podemos construir un cuarto o quinto nivel si no hay un tercero, un segundo, un primero, cimientos, bases. Entonces, esto es importante, basarnos en trabajos previos. Entonces, tocará que ustedes empiecen a explorar en la web, en bibliotecas, con sus catedráticos, donde hay trabajos previos similares a lo que ustedes pretenden investigar. No necesariamente específicos de la universidad, pueden ser de otras universidades, pueden ser de otros países, pero deben ser trabajos de investigación profesional, deben ser trabajos de tesis, de licenciatura, maestría, doctorado, que les permitan orientar el trabajo y poder diferenciar qué se ha hecho con lo que ustedes proponen. Otra de las funciones es definir las razones, los motivos, los propósitos u objetivos de su investigación, que tengan claro por qué están entrándole a la investigación que quieren hacer. También la idea es que puedan construir criterios para la interpretación y comprensión del problema, porque al final se plantea una situación problema y se pretende darle una solución o una explicación al problema. Identificar vacíos, errores en las teorías previas para prevenirlos o resolverlos. O sea, poder decir, entender que una investigación llegó hasta cierto nivel, pero ustedes pueden ir más lejos o pueden ir a un aspecto muy puntual de lo que ya se ha hecho. Algunas características debe estar limitado en función del objeto de investigación, parte del conocimiento sobre el estado de la cuestión o estado del arte, es decir, del manejo de esos antecedentes que les he hablado, es decir, las investigaciones previas.
expone de manera relacionada los antecedentes y las teorías seleccionadas para su interpretación, tiene una perspectiva analítica, se desarrolla de lo general a lo particular. Y entonces, ya teniendo una idea de lo que son los antecedentes, el marco conceptual, entraremos a los antecedentes. Pero aquí pues voy a hacer una paradita y me interesa verlos a todos. Un gusto verte también a ti, Isabel. Y si tienen algún comentario, alguna valoración, alguna pregunta, si todo está claro, si está claro como el chocolate, o si está claro como el agua clara. Ustedes dirán. Seguimos. Está, como decía mi hijo cuando era un niño muy pequeño, muy aburrido. Todo bien. Muy bien. Todo bien, Jorge. Muchas gracias, Marlene. Magnífico. Sigamos entonces. Entonces, ya teniendo una idea de lo que es el marco conceptual, vamos a entrar a los antecedentes. ¿Qué hay que incluir en los antecedentes? Pues todo aquello que precede al trabajo final de graduación. Una exposición amplia sobre los motivos, las circunstancias que los motivaron a ustedes a realizar el estudio. Puede ser una inquietud personal, puede ser una necesidad sentida, puede ser derivado de la solicitud de alguna autoridad, por ejemplo, el jefe, la jefa, de una institución. Hablábamos hace un rato de una ONG, una fundación. También es una exposición sobre otros estudios que se han realizado. Investigaciones y trabajos anteriores a nivel nacional e internacional relacionados a su problemática expuesta y tema en sí del trabajo. Acá es necesario revisar estudios, es decir, investigaciones y trabajos anteriores, especialmente si uno no es experto en el tema. Se trata de conocer lo que se ha hecho respecto de una idea y ayuda a no investigar sobre algún tema que ya se haya estudiado a fondo. Como decíamos, querer inventar el agua hervida implica que una buena investigación debe ser novedosa, puede lograrse al tratar un tema no estudiado. También puede ser que lo que se pretende es profundizar más en algún aspecto que anteriormente se ha trabajado medianamente, que se conoce medianamente, que no se conoce a profundidad. También la idea es darle una visión diferente o innovadora a un problema, aunque ya se ha examinado repetidamente. Siempre hay una manera diferente de ver las cosas, una manera diferente de hacer las cosas. Y entonces se trata de que, visto desde una perspectiva, como se dice el refrán, la sabiduría popular, que las cosas son del color del cristal con que se miran. Entonces, visto desde una perspectiva diferente, las cosas cambian completamente. Y lo que se pretende es que sean, en los antecedentes estén reflejadas las investigaciones que se consultaron y que van orientadas al trabajo, vinculadas al trabajo que estamos haciendo. Por ejemplo, se cita el apellido del autor, el año de la publicación. Debe ser una tesis, debe ser una investigación, no puede ser cualquier libro. Puede ser de licenciatura, de maestría, de doctorado, o puede ser una investigación institucional, y que en esa se cita el título de la investigación, y lo que es importante es la conclusión, que investigó, que realizó un estudio y sobre tal cosa, ¿sí? Y esto, pues, sugiero que para formarse una idea más clara, pues vean los trabajos finales de graduación que yo les he sugerido para que se formen una idea más clara. Esto
es muy importante entender que aquí se citan las conclusiones de tesis o investigaciones anteriores relacionadas al tema de la nueva investigación. No son opiniones de autores, aunque sean muy reconocidos. No son textos obtenidos de ponencias, de conferencias, de libros informativos. Resulta que este es uno de los aspectos que me encuentro en varias ocasiones, me he encontrado yo revisando trabajos de investigación o asesorando a los chicos que se cita cualquier cosa. Y fíjense que es lamentable que me ha ocurrido hasta en maestría. Y llegar a convencer allá a un profesional que ya está para graduarse de maestría que lo que puso en sus antecedentes no son antecedentes porque está citando la opinión de un conferencista, la opinión de un autor, aunque sea muy renombrado, pero la opinión no cuenta. Lo que cuentan son los hechos, los antecedentes, lo que se concluyó, los resultados que se obtuvieron de una investigación que sea concurrente a lo que uno está haciendo, no porque alguien dijo una opinión sin demostrar, tenemos que creerle. Aquí no se trata de creer ni dejar de creer, sino se trata de investigar y comprobar, ¿sí? Entonces, esto es particularmente importante en los antecedentes. Y vamos a ir cerrando el tema de antecedentes. Vamos a ver que esta parte me ha resultado necesario enfatizar un poco. Las tesis o investigaciones deben ir de la más reciente a la más antigua y para trabajos de pregrado deben mencionarse como mínimo 5. En este sentido, también es importante que tengan claro que ahora mismo, en este semestre, pues no se espera que ustedes tengan ya todos sus antecedentes concluidos, no, sino que a lo largo del semestre vayan recopilando información útil, valiosa, importante, y que a partir de ahí vayamos trabajando con ustedes para que tengan 1, 2 antecedentes fieles que les ayuden realmente a su trabajo final de graduación. O sea, el anteproyecto no requiere que estén completados todos los antecedentes, sino que ustedes tengan claro hacia dónde van los antecedentes, cómo se escriben, cómo se formulan, de dónde los obtienen, etc. ¿Sí? Jorge, yo tengo una duda ahí. Dime, Marlene. Cuando se va a trabajar bibliografía y antecedentes, ¿hasta cuántos años podemos utilizar esa bibliografía atrás? Bueno, en muchas universidades, y la recomendación es que no sean investigaciones muy pasadas ya de muchos años, por ejemplo, investigaciones del siglo XX, la recomendación es en torno de 10 años de haberse publicado. ¿Sí? Magnífica, muy bien, muy buena pregunta, Martín. Muy buena, sí. ¿Alguna otra intervención, comentario, pregunta? Veo que Rocío dice que todo va bien, pero ¿cómo estamos con todos los demás? ¿No hay dudas? ¿Todo está bien? ¿Sí? Sí, Jorge, por mi parte está todo bien. Sí, Carlita. No, de que por mi parte está todo claro. Y tengo la cámara prendida porque estoy comiendo, pero aquí le estoy poniendo yo la atención. Tiene apagado el micrófono, Jorge. Gracias, Marlene. Sí, está bien que se alimenten bien. Yo usualmente desayuno ya tarde. Aparte de que tengo una dieta muy extraña, ya les he dicho en el semestre pasado, sigo una dieta que se conoce en la web como dieta disociada.
y con algún énfasis en que no como carbohidratos, pues baja en carbohidratos, casi no como carbohidratos, no como pizzas, no como pan. Si como algún pan es que no sea trigo, y no como arroz prácticamente casi nunca. Y ayer pues me sentí altamente complacido, que me hice una batería de exámenes muy profundos, digamos, esta semana. Y podría decir que gané como con 80, 90. Eso me pone muy complacido. Mi analítica salió muy buena en todos los órdenes, todo el examen de laboratorio. Algunos detalles, un ultrasonido que me hicieron, pero salió bien con cosas mínimas que tengo que ajustar, bajarle un poquito al carro. Pero veo muchas otras cosas. Y entonces parte de lo que he aprendido también, que está muy de moda, pero leía yo, los antiguos esenios ya lo practicaban, es el ayuno intermitente. Y entonces yo ya desayuno ya tarde, como a las 10, 11, 12. Voy desayunando, pero ya me acostumbré, pues ya es algún tiempo. Entonces, para hacer esta digresión, este paréntesis. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, comentarios, dudas, entonces seguimos. Entonces, estamos claros. Vamos a agregar esto, preferentemente sea trabajos, consultar, investigaciones, entre meses y 10 años de publicaciones. Muy buena pregunta. Y seguimos. En cuanto a la redacción, la redacción de todo su trabajo, de todo su anteproyecto, después su proyecto y finalmente su trabajo final de graduación, debe citarse adecuadamente al presentar ideas de otro autor, deben seguir el reglamento de forma de acuerdo a normas APA, séptima edición. Todo el anteproyecto debe redactarse en tercera persona, debe evitarse la primera persona del singular, la primera persona del plural, pronombres o verbos relacionados a la primera persona del singular o del plural. La manera correcta sería, por ejemplo, concluyó, se observó, se investigó, se concluye, ¿sí? Antes que se me escape algo, vamos a ver. Ya me estoy yendo muy. También, bueno, mucho de su anteproyecto irá en tiempo futuro, ¿sí? Irá en tiempo futuro. Ya el trabajo final de graduación ya irá en tiempo pasado, ¿sí? Ahorita será en tiempo futuro, porque ustedes proyectan hacer tal cosa, ¿sí? Pero ya en el trabajo final de graduación todo debe ir en pasado. Entonces, mucho de lo que se apruebe en este semestre en tiempo futuro, dentro de un año aproximadamente, debe revisarse, limpiarse para que todo vaya en tiempo pasado. En cuanto a la redacción, hay que tomar en cuenta que la redacción, pues, es una redacción de un informe, es una redacción científica, no es la redacción de un poema, de un cuento, de una novela, de ficción, o de algo que salga del corazón, digámoslo así, para la pareja, para un ser querido. Entonces, la redacción debe tener precisión, claridad, brevedad, formalidad y debe respetarse las concordancias. Por ejemplo,
concordancias en cuanto a los tiempos verbales, concordancias de género, por ejemplo, si se empieza a hablar en femenino, terminar en femenino, las concordancias entre sujeto y predicado, y para eso les sugiero que se guíen por las páginas 5 a 10 del Manual de Redacción Científica, y voy a asignar una tarea relacionada con ese Manual de Redacción Científica que les entregué hará un par de semanas. Entonces, que lean esas páginas y hagan los ejercicios que están ahí propuestos. Son ejercicios sencillos, los pueden hacer en el grupo de trabajo, los pueden hacer individualmente, no hay problema. Entonces, en cuanto a la justificación, que es otra parte importante del marco conceptual, ahí pues se espera que anoten las razones por las cuales consideran importante hacer la investigación. Aquí deben demostrar fehacientemente que la problemática expuesta necesita una solución. Su anteproyecto debe convencer que su investigación es una necesidad latente, urgente, necesaria, conveniente, indispensable o es oportuna. Entender que la mayoría de las investigaciones se ejecutan con un propósito definido. No se hacen simplemente por capricho de una persona. Ese propósito debe ser suficientemente significativo para que se justifique su realización. En muchos casos se tiene que explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación, cuáles son los beneficios que se derivarán de ella. Deben exponer por escrito, claro, acá en el anteproyecto, pero luego verbalmente, por ejemplo, al final del semestre, a sus compañeros, compañeras, a mí. Finalmente, pues lo tienen que exponer verbalmente ante la terna de graduación. Entonces, ya hablamos la primera semana, creo que fue, que habrá varias instancias de aprobación de todo este trabajo. O sea, esto no es un trabajo que se hace la noche anterior. Es un trabajo que empiezan a hacer de acá a un año, podríamos poner como meta, un año y medio, según lo que vaya marcando la universidad. Ya en su campo laboral o profesión también les ocurre o les ocurrirá, a algunos ya les ocurrirá o les puede ocurrir que como investigadores les toca hacer lo mismo con el grupo de personas que aprueban proyectos de investigación en una institución, en lugar de trabajo, con socios, con colegas, con clientes. Tienen que aclarar a sus clientes las bondades que se obtendrán de un estudio determinado. Como colaborador de una empresa, propondrán investigaciones a sus superiores y deberán dar razones de su utilidad. Aquí es conveniente leer el libro Metodología de la Investigación, la página 40. En el PDF me aparece como 73, pero en la parte superior del libro aparece en la página 40, o sea, dentro del libro. Lean acerca de la inviabilidad de una investigación, o sea, que puedan tener una idea de aquellos posibles tropiezos u obstáculos que puedan encontrar porque piensan en una investigación que no es viable realizar. Por ejemplo, que no hay recursos económicos. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? Algunos de ustedes, o la mayoría, lo recordarán, en los trabajos que hemos venido haciendo en los semestres anteriores. Hubo grupos que se metieron a hacer proyectos creativos o proyectos de pensamiento práctico que en el camino se dieron cuenta que eran inviables, ¿sí? En el camino tuvieron que cambiar porque, por ejemplo, el alcance de su trabajo, de su intervención, estaba fuera de sus posibilidades. Por ejemplo, querer intervenir en el área rural, querer intervenir en centros educativos que estaban cerrados, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener claro la viabilidad, que es realmente viable, que es realmente posible realizar el trabajo. Vuelvo a preguntar si hay dudas, si hay
Comentarios, preguntas, valoraciones. Seguimos entonces. Muchas gracias, Ale, Sofi. Y entonces, después de trabajar la justificación, también en el anteproyecto no se pretende que tengan plenamente desarrollada toda la justificación. No, solamente que tengan algunos elementos básicos bien claros de por qué están ustedes proponiendo el tema de investigación, porque en el proyecto, ya con el acompañamiento del asesor, pues habrá forma de fortalecer esa justificación. Y claro, hoy, en esta semana, pues yo asignaré una tarea, pero no se pretende que tenga una justificación terminada, como un producto terminado, no. Es el esbozo, el boceto de lo que va a ser su justificación. Luego tenemos que considerar objetivos que hay que tomar en cuenta que estamos hablando de objetivos de investigación, ¿sí? Son objetivos de investigación. Que esperan un resultado durante el tiempo que dure su anteproyecto, su proyecto y su trabajo final de graduación, su informe de graduación. No son objetivos de aprendizaje. Aquí deben asegurarse que sus objetivos apunten a realizar acciones que pretenden alcanzar como investigadores. Usar verbos en infinitivo como establecer, determinar, demostrar, analizar, aportar, identificar, comprobar, interpretar, etc. Y eso es a grandes rasgos lo que les propongo. Y si vemos nosotros nuestro sílabo, entonces el producto de la sesión de hoy, mejor lo voy a proyectar. El producto de la sesión de hoy consiste en que ustedes sean capaces de redactar un antecedente de investigación, una justificación, un objetivo general y uno específico a manera de ejemplo, o sea, pero son a manera en carácter de esbozo, de borrador, de preliminar, ¿sí? Y que tengan claro pues, cuál es el marco conceptual, sus componentes, para que algunos pues puedan empezar ya a trabajar su anteproyecto y otros pues tengan una idea clara cuando ya tengan su tema de investigación, pues tengan una idea clara de lo que tienen que hacer. Acá es muy importante, lo he comentado hace un rato, es empezar a buscar y recopilar información bibliográfica. Lo voy a anotar acá ante la pantalla.
dos aspectos importantes. Esto será parte de la tarea. Y hemos indicado hacer los ejercicios del manual de redacción, los ejercicios propuestos del manual de redacción, que puedan ustedes socializar en su grupo. Si alguien por alguna circunstancia no puede trabajar en grupo, lo puede hacer individualmente. Por ejemplo, que por cuestión de trabajo no puede reunirse, pues trabaja solo. Acá deben tomar en cuenta que ese error que cometen muchos de ir como los ciclistas. Esto me hace recordar, yo ya teniendo un puesto importante en una multinacional, pues me tocó obtener mi maestría. Y entonces bromeaban los colaboradores míos, amigos, son amigos hasta la fecha, aunque ya no trabajemos ahí. Bromeaban de que resulta que mi esposa tiene la misma formación que yo, exactamente la misma formación desde la escuela primaria hasta la maestría, solo los posgrados, un posgrado es diferente de ella es en perspectiva de género, el segundo, el mío es en educación para la paz, pero ahí tenemos una formación muy similar, hasta el oficio es el mismo, o sea, somos editores los dos. Entonces, resulta que íbamos a la universidad juntos, a la maestría. Y entonces decían los amigos que yo le iba chupando rueda, decían que ella me iba rompiendo el viento, que ella me hacía las tareas, decían. Entonces siempre bromeaban con eso porque yo tenía que estar dedicado al trabajo, ¿no? Pero afortunadamente mi trabajo estaba muy relacionado con lo que me tocaba estudiar. A algunas de ustedes les ocurrirá, ya lo sabrán, que se torna fácil ciertos cursos cuando están relacionados con lo que uno ya hace. Es de lo más fácil, se torna muy, muy fácil. Uno lo entiende con rapidez. Y me ocurría a mí que los catedráticos se me quedaban viendo a la hora de los exámenes, aunque casi no fuera, y me decían, pero si usted sí entiende esta metodología, y muchos de mis compañeros no. Entonces, el estar uno en el quehacer de su formación es muy importante. Pero vamos a que sí ocurre mucho de que hay quienes quieren apalancarse, apoyarse de los demás y que los demás hagan el trabajo y solo que aparezca su nombre. Aquí sería un gravísimo error, o sea, sería un gravísimo error. Al final, el anteproyecto va a ser individual. Yo estoy proponiendo que trabajen en equipo porque también es importante que como profesionales aprendamos a trabajar en equipo. En los grandes centros de investigación del mundo, sea de la especialidad que sea, es esencial, es importantísimo saber trabajar en equipo. Y saber trabajar en equipo implica saber aportar y saber recibir. Saber aportar, saber aprender de los demás. Aprender a vivir en un mundo globalizado es un mundo de cooperación. Tenemos que aprender a cooperar unos con otros y no aprovecharnos unos de los otros. Entonces, ahorita, pues lo que les propongo es que se reúnan en grupo una media hora, comenten en torno de lo que hemos expuesto. Probablemente no se animan a comentarme cosas, probablemente
entre ustedes alguien tenga dudas y que entre ustedes se puedan ayudar, que puedan empezar a esbozar algunos elementos, por ejemplo, hacia dónde buscar información. Por ejemplo, obviamente, miren, entre la bibliografía, la literatura que tienen que consultar, pues es importante que consulten libros de su especialidad. Por ejemplo, en diseño gráfico, que empiecen a buscar no solo los libros que ya se les ha asignado en su carrera, libros que han venido usando en su carrera, sino que busquen más libros relacionados con el diseño gráfico que les permitirán apoyarse cuando entremos al marco teórico, que igual en arquitectura, igual en ingeniería, que se apoyen en libros, que se apoyen en diccionarios de la especialidad por el tema de las definiciones y que empiecen a buscar fuentes de información en la web, otras investigaciones relacionadas con el tema que a ustedes les interesa. Entonces, aprender a buscar en la web con palabras claves, probablemente ustedes sean más expertos que yo. Muy importante saber buscar en la web con palabras claves, 3, 4 palabras claves y poder encontrar la información que necesitamos. Y recordar claramente que los antecedentes son conclusiones, resultados de otras investigaciones, no es opinión de autores. Preguntas, comentarios. Lo que tendremos como producto del día de hoy es de hoy y que espero me lo entreguen el otro viernes, pero lo vuelvo a decir, lo vuelvo a leer. Vuelvo a decir, puede ser individual, alguien puede estar trabajando individual, alguien puede estar trabajando en grupo. Debemos entender que hay algunas carreras que no hay más compañeros de la carrera, entonces se torna un poco complejo. Hacer los ejercicios propuestos del manual de redacción. Redactar un antecedente de investigación, una justificación, un objetivo general y uno específico a manera de ejemplo. Si no tienen el tema definido, elijan dentro de la tarea. La semana pasada estaba que esbozaran, formularan algunas ideas, 3, 5, 10 ideas en el grupo, y entonces que tomen alguna de esas ideas y a partir de esas ideas que darían pie a su tema de investigación, pues redacten un antecedente de investigación. A partir de esa idea, busquen una tesis que esté relacionada con esa idea y que puedan generar un antecedente, un párrafo, un par de párrafos de una justificación, un objetivo general, uno específico que nos sirva de ejemplo. Que también empiecen a recopilar información útil, es decir, fuentes bibliográficas, tesis, libros que orienten el trabajo. Libros de la especialidad, claro está. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Por mi parte, estamos bien, Jorge. Perfecto, Marlene. Entonces, les propongo una media hora que socialicen y un máximo de 40 minutos que dé tiempo a que después me comenten cómo les fue, me planteen sus dudas y que haya valoraciones de lo que han hecho. ¿De acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. Me pueden invitar a las reuniones. Yo estaré aquí pendiente de ustedes para conversar con ustedes. ¿Sí? También por el chat, por el WhatsApp podemos interactuar. Bien, entonces
Esto implicará que, aunque no hayan terminado, aunque no lo tengan claro, pero me interesa que socialicemos unos 15, 20 minutos. ¿De acuerdo? Muy bien, bien. Muy bien, Rocío, gusto escucharte. Bien, aquí estoy yo acompañándolos.
Y este curso también tiene valor la participación, ¿sí? También, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hasta luego. Gracias. Gracias, licenciado. Dios.